Thank you so much, Sabina. I'm so sorry. Sorry, no, sorry, I'm I'm sorry. so sorry. Okay, now we are going to hear the presentation of Yasmina Romero Morales, Universidad de La Laguna, and the title is La performatividad identitaria en la narrativa española del tema marroquí, el caso de la indumentaria. Thank you. Muchas gracias. Quiero agradecer a las organizadoras y a la moderadora de la mesa. Estoy aprendiendo mucho, incluso el frío que puede soportar una canaria en el País Vasco. Intentaré ajustarme al tiempo. En esta comunicación voy a presentar algunos resultados de mi investigación. No es un estudio terminado, aunque me hallo en plena fase de compleción. En un primer lugar, he considerado que debía contextualizar este trabajo, puesto que es una pequeña parcela de un trabajo un poco más ambicioso, o por lo menos eso pensamos todos de nuestras tesis. Espero leerla al final de este año académico. Se llevará por título Género, Orientalismo y Reescritura de la Historia, la construcción de la otra marroquí en la narrativa de ficción de escritoras españolas del siglo XX. En nombre de mi directora, que siempre está bien tenerla presente. Y será leída en la Facultad de Filología de la Universidad de La Laguna. El eje fundamental de este trabajo ha sido estudiar la construcción de la identidad de la otra marroquí en la narrativa de ficción española de temática marroquí, escrita únicamente por mujeres y durante el siglo XX. No les voy a decir los títulos, pero para que se hagan una idea de todo lo que me he leído. A ver, esa es la última. Sí. Casi 5.000 páginas de un corpus que he reunido por primera vez y que proporciona un fecundo material para la investigación, rescatando para ello del olvido a 21 autoras. He visto innecesario pues, citar los nombres, pero si alguien los quisiera, pues no tendría ningún problema en facilitarle el corpus de fuentes primarias. La narrativa española de temática marroquí es abundante. El interés e influencia que los escritores y escritoras han sentido por el país vecino se evidencia en los más de 200 títulos que tiene Marruecos como tema principal. Son pocos los autores, mucho menos las autoras que han pasado a los anales de la literatura. De todas estas que ven allí, la única conocida es Carmen de Burgos, que supongo les sonará. Entonces, mi elección del tema de investigación venía motivado por ese factor, porque no había un corpus literario que atendiera a estas escritoras, sí, en cambio, a los escritores varones. Y, por otro lado, sumé pues, otros intereses académicos, que era la construcción de la otra marroquí en esa narrativa. Así, la noción de género unificaba pues, mis dos intereses, el género como concepto literario y el género como aquella construcción de índole cultural respecto a los roles y comportamientos atribuidos a hombres y a mujeres. Con todo, debo precisar que no es un trabajo sociológico ni antropológico, lo siento mucho porque he visto el contexto de la jornada, sino enteramente literario. No quería sumar otra nómina de obras de estas que hablaran sobre las mujeres reales de Marruecos, sino la construcción que de ellas se hacía en la literatura analizada. ¿Qué me propongo en esta comunicación? Detenerme en el objetivo primero, analizar la construcción de la identidad de esa otra marroquí, algunas pinceladas del segundo objetivo en las conclusiones y luego intercalarlo con ejemplos no literarios que tienen que ver con ese objetivo 3, que es reflejar hasta qué punto esa imagen que yo veo en las novelas es la misma que reflejan los medios de comunicación. La razón es esa, que cuando empecé a analizar las novelas me di cuenta que era exactamente lo mismo. Formaban todas ellas parte de esa imagen de una serie de repetidos clichés sobre la mujer de contextos árabe-islámicos, a los que la arabista Gemma Martín Muñoz ha denominado paradigma general consensuado. Es decir, pseudoconocimientos que más que decirnos cómo eran esas mujeres, o comprender su cultura o su religión, las rechazaba, incluso propiciando tratos discriminatorios y llegando hasta demonizarlas. El planteamiento teórico de esta comunicación se fundamenta en esa representación de la mujer marroquí, en esa narrativa, entendida como una heterodesignación. El concepto de heterodesignación lo he cogido de Celia Morós.
sería aquella adjudicación a un conjunto definido de individuos por parte de otro conjunto determinado de una serie de predicaciones que tienen sobre el primero un efecto de estereotipia. Designadores y designados asumen su posición en el orden de las designaciones en función de sus posiciones respectivas de poder. Quienes se autoinstituyen en designadores asumen la posición de sujetos. Por tanto, las mujeres marroquíes, la mujer marroquí de las novelas que yo analizo carecen de total subjetividad. Empleo conscientemente el término mujer y no mujeres porque yo me refiero a la construcción. Las verdaderas mujeres marroquíes de carne y hueso no las trabajo porque realmente esta comunicación, más que decirnos cómo son las mujeres reales que están en Marruecos, nos dicen cómo se imaginan y cómo se piensan desde el contexto español. El resto de la comunicación, los ejemplos que les he traído, pocos, voy a utilizar las palabras sin propiedad. Sin propiedad porque en mis novelas se utilizan sin propiedad. Se habla de mujeres marroquíes o de mujeres musulmanas o de mujeres árabes o moras, sin ningún tipo de distinción. Podría parecernos sorprendente, pero este estudio es del 2007. Y cuando se le preguntaba por grupos religiosos, étnicos o culturales diferentes a la gente pensaba pues, en marroquíes, magrebíes, argelinos, o musulmanes, en árabes o en moros. Se podíamos inferir de que todos estaban hablando de lo mismo, pero no sabían cuál era el concepto exacto. Entonces yo me voy a hacer eco de esos términos difusos, contradictorios incluso, porque son los que utilizan las autoras que he rescatado. Bien, la performatividad identitaria en la narrativa española de tema marroquí. Ese fue el título. Solo echando un rápido vistazo a nuestro alrededor se puede constatar que seguimos viviendo en una época basada esencialmente en imágenes, entre la que la imagen del cuerpo, y sobre todo del cuerpo de las mujeres, ocupa un lugar destacado. Mi interés radicaba en mostrar cómo el cuerpo de las mujeres marroquíes de la literatura que analizo de los últimos años forma parte del mismo sistema simbólico y de la misma metáfora social que las mujeres de contextos árabes islámicos que son representadas en los medios. Las cuestiones de indumentaria prescrita, especialmente en contextos árabes islámicos, parece que han afectado más a las mujeres que a los hombres. En el caso de los hombres, en las ficciones que analizo, aunque no les he prestado una especial atención, lo que se suele decir de ellos es que llevan turbante, tarbush o fez, y que se han dejado una espesa barba que no deja de implicar cierta bestialidad. Estos dos elementos, tocado y barba, en el caso de los hombres, han sido suficientes para caracterizar desde la Edad Moderna a ideados tipificados villanos literarios de supuesto origen oriental. Por ejemplo, el Barba Azul de Charles Perrault, el Batek de William Beckford, la Warner Bros., pero también Disney, o estas recientes. Pero son muchísimas. Un ejemplo significativo es este videojuego, Adiós Mezquita Adiós, que no solo se proponía destruir mezquitas y minaretes, sino personas ataviadas con un fez. Aún así, son mucho menos frecuentes las referencias al atuendo de los hombres que al de las mujeres. En la literatura que he analizado, por ser definida por sus autoras como de temática marroquí, la imagen de la mujer cubierta se repite con insistencia, hasta la saturación, funcionando a modo de figura de papel recortable que de una novela a otra se cambia y no se nota nada. Tengo un compañero que dice que son como los zombies, que también aparecen siempre exactamente iguales en todas las películas. Pues esa construcción de la mujer marroquí aparece en mis novelas sin ningún tipo de cambio entre un texto y otro. A esta mujer marroquí se la hace depositaria desde el discurso representacional occidental de los atributos visibles externos de la identidad arabo-islámica. Las mujeres han soportado una sobrecarga de identidad, como lo denominó la feminista francesa Michelle Ledev, que en este caso se concreta además en un deber ser musulmana. Es decir, la heterodesignación mujer marroquí que yo veo en mis novelas, solo por ir cubiertas ya se entiende que ellas además son musulmanas. O sea, que hay un doble desplazamiento por ser mujer y porque también se le supone una determinada religión. Se niega al público una representación distinta a esta, porque eso haría añicos los estereotipos e iconos seculares. Estas representaciones, discursos orientalistas, recrean la realidad misma que describen.
Se presenta así un único patrón de mujer, una mujer totalmente cubierta, intercambiable una por otra y en la totalidad de los casos vinculada al Islam. Ejemplos de estos tenemos muchísimos en los medios, los clásicos temas del pañuelo tan manidos, pero yo quería un ejemplo literario. El ejemplo literario fue buscar novelas que tuviesen libros occidentales sobre un país islámico, sobre una mujer árabe o sobre una mujer musulmana, y vemos que se repite insistentemente en que la mujer está cubierta. Esto es peligroso porque así no existe en el imaginario occidental ningún otro modelo femenino más allá de esta construcción y resulta lesivo por los posibles modelos de subjetividad femenina que existen en Marruecos o en el ámbito árabe islámico en general. El orientalismo en sí mismo es una factoría de representaciones, un artefacto tanto cultural como político que se sirve de las mujeres a través de su cuerpo cubierto para uno de sus fines más ansiados, la ocupación y la administración colonial hasta la década de los 50 del pasado siglo y posteriormente la determinación de un tipo de relación imperial hegemónica o neocolonial. En el caso de la literatura que analizo, las autoras no dejan de subrayar insistentemente en que la mujer marroquí va cubierta. Paradójicamente lo denuncian como una invisibilidad, pero eso las hipervisibiliza porque las otras no aparecen, las otras que no van cubiertas. No se busca describir ni un aspecto antropológico ni sociológico, son cuerpos metáforas al servicio de la conquista, ya sea una conquista real o figurada. Ellas, desde un oriente inventado, sirven para justificar un sometimiento efectivo del oriente real. Entonces, para las novelas que yo he analizado, ser marroquí es simplemente vestir una determinada indumentaria. No voy a leer los ejemplos, pero se cambian de ropa y de repente, como a golpe de varita, pues ya son moras, ya son musulmanas y muy seguidoras del Islam, incluso aunque el cambio de indumentaria sea de una española a una marroquí, que también se da frecuentemente. Bueno, pues este cambio de indumentaria que performativamente convierte como una puesta en escena a las mujeres marroquíes en mujeres musulmanas, incluso aún siendo españolas, se da con frecuencia en los medios. Recordemos, por ejemplo, el del Mickey Mouse, que simplemente le pusieron el tocado y barba a él y a ella un niqab y ya eran musulmanes ambos. Y la polémica que además suscitó. Esto me llevó a pensar que no difería, bueno, y lo de los disfraces, que hay muchos por internet. Solamente te hace falta una barba y ya eres árabe. En los carnavales de Tenerife se ven muchos de estos. Me llevó a pensar en la página web de Barbie, donde un cambio de indumentaria a la muñeca, la misma muñeca, la convierte en superinformática, superarquitecta, estrella del ballet o superprofe de dibujo. Lo único que la misma muñeca, los mismos ojos, los mismos rasgos, el mismo pelo, se le cambia de indumentaria y cambia. Pues entonces, por esa lógica, también tenemos la Barbie musulmana, es la misma muñeca, la han cubierto, ya es musulmana, y eso me llevó a buscar si realmente había una Barbie musulmana. La hay. Esta está creada en Estados Unidos, son 24 modelos, está hecha en Occidente, y esos 24 modelos representan 24 mujeres cubiertas. Los 24 modelos todos están cubiertos. Sin embargo, hay la alternativa árabe, que está hecha en Dubái, tiene también muchísimos modelos, hay uno de ellos que es cubierta, pero hay otros modelos de muñecas no cubiertas. Es decir, la muñeca hecha en Occidente responde al estereotipo occidental, es unidimensional, y la hecha en Oriente responde a la realidad real de las mujeres de contextos árabes islámicos, que es pluridimensional. Sin embargo, así todo, encontré esto por internet, entre las 12 Barbies más extrañas y raras del mundo se encuentra la Barbie musulmana, compartiendo cartel con la Barbie zombie o la Barbie princesa unicornio, lo que nos lleva a que ser musulmana es exactamente igual que tener un cuerno en la frente. Bien. El análisis que he llevado a cabo de esta construcción, no sé cómo voy de tiempo. Vale, voy acabando. El análisis que he llevado a cabo de la construcción de la otra marroquí en esta narrativa se ha basado en la convicción de que el acercamiento que han tenido las escritoras estudiadas a la sociedad marroquí no ha sido al amparo de una ciencia etnológica crítica, no hay un deseo expreso de conocer la realidad de lo que describían,
y sus aportaciones son simplistas y falseadas. El valor que tiene la representación del cuerpo cubierto de sus mujeres no es unívoco, responde a los intereses perseguidos por las autoras que los narraban. Y la idea en la que yo sostengo principalmente es que si aquellas odaliscas de los cuadros orientales no querían representar otra cosa que el cuerpo sometido de las mujeres, de la cultura en general, por ellas estaban desnudas, las odaliscas estas de divanes y cojines estaban desnudas, simbolizando el sometimiento de esos países en la época colonial. Ahora mismo el cuerpo cubierto de las mujeres simboliza justamente lo contrario, aquella cultura no sometida, que no ha pasado por el tamiz de Occidente. Voy terminando. Se convierte así la mujer cubierta en una amenaza, que es algo que han entendido bien los marines estadounidenses que utilizan a mujeres cubiertas para ejercitar su puntería. Judy Butler, que es sobre todo la autora en la que más me sostengo metodológicamente, en su ensayo Vida precaria, analiza el resultado tendencioso de estas producciones del rostro dirigidas por corporaciones que monopolizan los principales medios. Ella habla que si Osama Bin Laden es la cara del terror, la de Yasser Arafat de la decepción. Con todo esto logran que las mujeres vestidas de su religión se conviertan en rostros del Islam y con ello como símbolo del atraso cultural de toda una sociedad que desde el baremo occidental se conjetura a través de la supuesta libertad de sus mujeres. Desenmascarar las estrategias representacionales de esta performatividad cultural, poner al descubierto el modo en que se produce esta ficción de la musulmaneidad femenina será una de las vías que posibiliten la subversión de la misma y, curiosamente, son los mismos textos que he analizado los que me han permitido hacerlo. Muchísimas gracias.